¿Creen ustedes que el gobierno de Pedro Sánchez utiliza las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para sus propios intereses políticos? La pista nos la dio el general Santiago cuando en comparecencia pública confesó que la Guardia Civil estaba trabajando para minimizar el clima crítico contra el gobierno. ¿Se acuerdan? Bien, pues hoy hemos tenido otra pista diferente. Resulta que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fulminado al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Pérez de los Cobos. Resulta que el coronel de los Cobos estaba colaborando con la juez Carmen Medel en la investigación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para determinar si actuó con algún tipo de prevaricación cuando autorizó la famosa manifestación feminista del 8 de marzo. Al parecer, el señor Franco tenía información de Fernando Simón, el famoso encargado de las alertas sanitarias, que todos los días nos informa acerca de la situación de la pandemia y que le habría advertido del peligro de una gran concentración como aquella. Efectivamente, la manifestación se celebró, el famoso 8 de mayo se convirtió en un foco masivo de infección. Ahora la jueza está investigando sus posibles responsabilidades y había pedido a la Guardia Civil una investigación que, al parecer, según ha confesado la propia magistrada, ha resultado ser impecable. De repente ha sido fulminado esta misma mañana por el ministro del Interior. ¿Qué entendemos? ¿Que al gobierno no le gusta nada que investiguen a los propios miembros del gobierno, como es el delegado del gobierno en Madrid? ¿Que se ponga en cuestión la naturalidad con la que fueron a esa manifestación feminista cuando todo el mundo debería haber sabido que era un foco de contagio? Podría ir por ese lado, aunque también se está especulando con otra posibilidad. Resulta que el coronel Pérez de los Cobos fue el máximo responsable del operativo desplegado en Cataluña con motivo del referéndum ilegal del 1O. ¿Se acuerdan? ¿Podríamos interpretar que su cabeza ha sido la moneda de pago que ha exigido que se entregara por parte de los separatistas catalanes? ¿O es mucho especular? En fin, ha sido una noticia que ha venido a sorprendernos mucho a todos. Hoy, en un día en el que, por cierto, se ha producido una buena noticia. Alguien ha hecho recapacitar al presidente del gobierno y le ha convencido de que eso de que venga un turista extranjero a nuestro país y le tenga encerrado 15 días en una habitación no conduce a ningún lado. Los hoteleros decían que para qué iban a abrir un hotel si tenían que confinar a sus clientes en sus propias habitaciones. Hoy mismo hemos sabido por parte del gobierno que ese confinamiento dejará de ser obligatorio a partir del 1 de julio. Un poquito tarde llega, pero por lo menos han rectificado. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Saben que desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, nos pueden sintonizar a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán, como siempre, en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, así como en Facebook y en Twitter. Y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Graciano Palomo. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido amigo. Gracias por estar con nosotros. Faltaría más. Don Mario Garcés San Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Me ha encantado de que nos acompañe. Me da gusto venir aquí a pasar una noche con vosotros. Bueno, y con este fondo. Vamos a ver, tendremos ocasión de comentar muchísimo del muchas fondo cosas. Y de la forma. Hay mucho fondo, hay mucho fondo. Don Andrés Dulanto, ¿qué tal estamos? Buenas noches. Muy bien, en fase 1 ya. En fase 1. La primera noche en fase 1. Bueno, hay mucha gente que ya está en fase 2. Y muchos que no lo escuchan, sí, pero nosotros... Y cualquier día optaremos a los encuentros en la tercera fase. Algunos ya están. Algunos ya están hace tiempo en esa tercera fase. Nosotros de inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, quisiera hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Se encuentran con problemas financieros de algún tipo? Si es así, en Préstamos Madrid podemos encontrar la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado
agravando las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-madrid.com y conseguirán hasta 600 euros, sin sorpresas y sin esperas. Así que recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá el primer préstamo sin intereses. La verdad es que hoy teníamos previsto hablar de otras cosas hasta que a última hora de la mañana nos ha sorprendido la noticia. Resulta que el ministro del Interior, Fernando Grandes Marlaska, ha cesado de manera fulminante al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por investigar a Fernando Simón, el responsable de alertas sanitarias y sus decisiones ante la información del COVID-19. El coronel ha sido apartado de su cargo días después de que la Guardia Civil se pusiera a investigar en una causa que un juzgado de Madrid instruye contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, y también el responsable de alertas sanitarias, Francisco Simón. Se trata de establecer si cometieron prevaricación por autorizar la masiva manifestación feminista del 8 de marzo, al contar ya con información sanitaria que hubiera aconsejado su suspensión. Aunque hay quien apunta a que el cese puede venir por otro lado, el coronel Pérez de los Cobos fue quien dirigió el operativo policial en Cataluña desplegado con motivo del referéndum ilegal del 1O. Recordarán ustedes la famosa Operación Copérnico. Es, por tanto, la bestia negra de los separatistas y nos preguntamos si habrán pedido ellos su cabeza a cambio de dar apoyo al Gobierno. El caso es que se ha venido hablando de esa instrucción de la juez Carmen Rodríguez Medel, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que, por cierto, ha hecho públicas ya sus primeras impresiones. Primero, su total respeto por las decisiones del Gobierno. Segundo, que no le consta en absoluto cuál ha sido la causa del cese del coronel Pérez de los Cobos. Tercero, que el atestado de la Guardia Civil es una magnífica investigación. Cuarto, que la Guardia Civil tenía orden expresa de solamente informar al juez de conformidad con el artículo 15 del Real Decreto 769/1987 de 19 de junio, que regula la actuación de la Policía Judicial, y ese artículo en concreto les exige rigurosa reserva sobre las investigaciones. Y como último punto ha notificado que citará a declarar al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, como investigado. Ahí le tienen las imágenes, lo que antes se llamaba como imputado. Don Graciano, ¿qué impresiones sacamos de una noticia como esta? Pues verde y con asas, ¿no? Tiene pinta, ¿verdad? Sí, verde y con asas. Yo primero voy a hacer, como siempre, que tengo un cariño especial a Marlaska, desde tiempo inmemorial. Es decir, Marlaska es un personaje hamletiano, que pasa del rosa al amarillo, incluso por toda la gama del arco iris. Pero hay que recordar que Marlaska hace su gran carrera judicial colgado del brazo del Partido Popular, hasta tal punto que le llega a pedir a Rajoy, a través de su hermana recientemente fallecida, que quiere ser fiscal general del Estado, cuando después de ascenderle a jefe de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que compatibilizaba con ser miembro del Consejo General del Poder Judicial, es decir, ministro del Poder Judicial, que también fue a propuesta del Partido Popular. Y ahora, políticamente y con sus decisiones, su jefe es Pablo Iglesias, no es Sánchez. Y la personalidad del fulminado es un icono, es un profesional de alto nivel, con todos los cursos, incluso hasta habla inglés, del coronel Pérez de los Cobos. Muy patrocinado, por cierto, con el general de 4 estrellas, Harold Dunn, que fue jefe de, nada menos que fue GEMAT y además miembro del director del Centro Nacional de Inteligencia. Yo entiendo que el Gobierno se lo haya cargado, porque le está tocando la línea medular y los tiene acogotados, es decir, están asustados ante lo que lo vienen. No, por cumplir su obligación. Bueno, no, sí, es policía judicial. Es que suelen decir que la ironía no se entiende en la radio, pero tampoco en la televisión, señor Algarra. Depende, esfuérzase. Es decir, yo si fuera Gobierno, lo hubiera cesado antes. Se lo hubiera fumigado hace tiempo. ¿Por qué? Porque un funcionario probo
está a las órdenes de una jueza que se las trae también la señora Carmen Rodríguez Merel. Si no, que se lo pregunten a Pablo Casado. Que se lo pregunten a Pablo Casado. Pero quiero decir que es verde y con asas. Es decir, les ha tocado la línea medular. Porque si el señor Franco y el señor Simón pasan de investigado, bueno, Simón todavía no está, pero estará. Pasan. A Simón le están investigando para ver qué información tenía. Pero lo que he llevado a llamar como investigado al gobierno, es a Franco, al delegado del gobierno, que es quien autoriza o deniega las manifestaciones. Exacto, y termino. Si la doña Carmen, un saludo, pasa de imputado a procesado, todo el relato del gobierno sobre esto se viene abajo. Don Mario, ¿qué impresión le da? Bueno, en primer lugar, yo creo que he cogido la ironía cuando has dicho que ha pasado del rosa al amarillo. Está claro que el amarillo independentista solo te falta decir que ha llegado al negro fundido, ¿no? Yo a Fernando Grande Marlaska lo he conocido en la otra etapa, en la que efectivamente... La etapa de juez luchando contra ETA. Y la ETA. etapa del Consejo General del Poder Judicial. Y además tengo que reconocer que cuando yo era secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, os aseguro que colaboraba muchísimo conmigo y colaboraba lealmente y era una persona eficaz. ¿Qué suele pasar con estas personas que dan este salto cualitativo y de pronto se convierten al otro lado, al lado oscuro, al lado de la quinta o la sexta fase, ¿no? Pues que habitualmente actúan con la fe del converso, son una especie de maquetos, como también en algunos casos cuando en el País Vasco tenías que abrazar la causa Berchale cuando venías de fuera. Al final acabas apretando filas con los tuyos y te conviertes en una especie de gregarismo acrítico extraño. Y me cuesta ver a Fernando así, porque yo lo tenía por amigo, pero la verdad es que la conversión que se ha producido, la transformación, la mutación psicológica, la verdad es que es muy importante. Dicho eso, a mí lo que me preocupa de todo esto es la arbitrariedad. Es verdad que un alto cargo puede ser cesado en cualquier momento, al fin y al cabo es un puesto de libre designación, es un puesto discrecional, pero lo que rezuma esta decisión es un gran pozo de arbitrariedad. Y cuando digo arbitrariedad es que hay un fundamento previo por parte de quien lo ha cesado, porque probablemente exista un motivo que justifique el cese, que no es otro que me estorba, que ahora mismo está impidiendo constantemente que la actividad que yo quiero desarrollar políticamente se desarrolle intentando cubrir o blindar cuáles son mis posiciones. Dicho eso, quiero recordar que el 8 de marzo sí que tuvo un impacto importante. Y yo he sido secretario de Estado de Igualdad, yo no fui a la manifestación del 8 de marzo. Yo estaba paseando ese día por el Retiro y vi la cantidad de gente que había, y no lo hice deliberadamente porque consideraba que podía existir riesgo. Y si nos atenemos al informe de FEDEA que publicó hace un mes, recordad que dijeron que si se hubieran tomado las medidas de confinamiento una semana antes, esto es el 7 de marzo, un día antes de la manifestación del 8 de marzo, se habría reducido lo que fue el contagio en un 62%. Al margen, don Mario, de que cada vez se van ratificando que tenían información en el gobierno desde mucho antes, incluso desde mediados de febrero, desde principios de febrero, incluso desde finales de enero, podían tener datos que les hicieran pensar que era peligrosa esta pandemia. Información que se ocultó. Información que se ha intentado ocultar sistemáticamente, como hemos conocido. Pero lo peor de todo es que vivimos en un gobierno que está residenciado en la arbitrariedad permanente. ¿Qué se puede pedir de un gobierno que nombra fiscal general del Estado a Delgado? A propósito, la misma fiscal general del Estado que llamó maricón al ministro del Interior. Correcto. Que yo eso no lo haría en la vida. Lo digo porque la izquierda además tiene un ambivalente moral permanente y nos hace aparecer a los demás como una especie de inferiores morales, ¿no? Es la fiscal general del Estado que acusó a jueces y fiscales de irse con menores en un viaje, exactamente. O que estaba al corriente de la utilización de una agencia de señoritas para sonsacar información a Villarejo y Villarejo. Pero ¿qué se puede esperar de un gobierno que ha abordado el problema de la pandemia en España como se abordaba en el siglo XIV las pestes? Se han hecho solamente lo que se hacía en el siglo XIV, aislarnos en nuestras casas e intentar mejorar las condiciones de higiene. ¿En qué ha evolucionado España en 7 siglos? En el siglo XIV no tenían test PCRs, no. En el siglo XXI tampoco. Eso es el problema, que estamos en la misma situación que en el siglo XIV. Y aún sale Pedro Sánchez hoy a decir que está orgulloso de cómo se ha gestionado la crisis. Me parece todo un auténtico despropósito. Don Andrés, ¿cómo lo ve? Yo, aparte de estar de acuerdo con lo que se ha dicho, también hay una cosa que esto pone de manifiesto, que están muy nerviosos. O sea, normalmente toman decisiones absurdas, como hemos repetido en muchos programas, pero este coronel ha estado de asesor con 4 ministros distintos de Interior, incluyendo con Rubalcaba. O sea, que dentro del PSOE hay mucha gente que sabe que es un hombre de Estado, no de gobierno, que es el problema que tienen algunos. Claro, o sea, no es solo ejecutivo, es un hombre de Estado. Entonces, que de repente, ¿por qué? Porque la Guardia Civil, por lo que
me estoy informando, en los papeles ya te sale que hubo reuniones de Fernando Simón, perdón, de Illa, con los de la Iglesia Evangelista por un seminario que iban a tener, y lo suspendió 3 días antes. Entonces, claro, ya empieza a haber papeles que demuestran que ha habido reuniones, que el día 5 veías que iba a haber peligro de esto que iba a ser el día 15 o el 19, no me acuerdo, y ¿por qué suspendes esto? Y en la rueda de prensa pre-8M le preguntan al señor Simón y dice, no, sí, yo, vamos, dejaría que mi hijo fuera. Exactamente, hasta mi hijo. Entonces yo creo que esto demuestra que son el paradigma de un gobierno Frankenstein, y encima nervioso, y encima, porque esto es una cosa de repente, según parece ser, hubo una llamada, dime lo que le ha dicho a la juez, el otro legalmente dijo, no tengo por qué decirlo, primero no sé, entre comillas, quién eres, en el sentido que no eres el ministro, pero me la mandó la juez, y no tengo por qué decírtelo, y entonces raca, te cesan. Que ese secreto está estipulado por ley, por el Real Decreto famoso que he mencionado, el artículo 15, que dice específicamente que han de mantener reserva absoluta respecto a todas las indagaciones relativas a ese sumario. Exacto. Eso quiere decir que si no tienen que informar ni siquiera a sus superiores, pues no se les informa, ¿no? Pero a mí lo que me está dando un poco miedo, y afortunadamente hoy tenemos a Mario, que aparte de números sabe mucho, es jurista, yo tengo una duda. Va a venir arriba. No, es que yo tengo una duda. Yo tengo una duda porque está claro que van a caer muchas denuncias, sí, va a haber muchos procesos, va a haber muchas causas, pero yo no sé si nuestro Código Penal contempla esto, porque que yo sepa que para que haya un delito tiene que haber una causa directa, claro, y tienes que poder demostrarla. Entonces, aunque, que es lo que un poco decía el fiscal, que no hay una causa-efecto entre la manifestación y el contagio, obviamente todos sabemos que sí. Pero la prevaricación es actuar mal a sabiendas de que está mal. Prevaricación sí, pero a lo mejor... Es que si estamos hablando aquí de que a lo mejor este hombre está siendo citado por prevaricación, porque ante la información que tenía debería haber tomado la precaución de no autorizar esa manifestación, no está diciendo que la manifestación causara directamente un número determinado de infectados, claro, sino que con los datos que tenía, lo prudente hubiera sido no autorizarla, la autorizó. ¿Por qué? Porque no querían deslucir la gran fiesta del gobierno. Estamos eso sí sería de acuerdo, prevaricación. Pero yo no sé si en plan homicidio o en plan causa-efecto, si el Código Penal hay como una nube ahí, por eso que a lo mejor lo sabes tú bien, sí, pero creo que no está tipificado, ¿no? Existe el delito de homicidio imprudente, pero es verdad que para esto tiene que haber una relación de causalidad. Y es verdad que cuando una persona asiste a la manifestación del 8 de marzo, nadie puede evidenciar empíricamente que la contracción de la enfermedad se produce ahí. Eso es empíricamente imposible. Como también digo que esa indefinición jurídico-penal que existe en nuestro Código Penal, existe en otros códigos penales del mundo occidental. O sea, va a ocurrir exactamente lo mismo. Ahora bien, sí que hay conductas vinculadas o asociadas a todo este procedimiento, a todo este sistema, que sí que pueden ser constitutivas de delito, como por ejemplo tomar una decisión administrativa de manera consciente, asumiendo que existe un riesgo, sin tomar la decisión contraria como se tomó en este caso. Eso sí que es prevaricación, sí, pero homicidio involuntario, por ejemplo, no podrías poner. Yo no puedo opinar que homicidio involuntario sería muy difícil de demostrar, pero prevaricación será más fácil. Al margen de las cosas leguleyas y tal, que le importan un rábano a este gobierno, francamente. Bueno, algo le debe preocupar cuando ha fulminado a un guardia civil como este. Quiero decirte, lo que quería decir es que es lógico que se lo hayan decapitado, porque es que les toca la línea básica de lo que es su defensa en un tema que puede cambiar la historia política del país, y la otra también, no solo la política. Entonces, claro, si un guardia civil probo desmuenta con hechos, porque claro, el problema es que cuando estos señores de la oposición le dicen, deme el papel aquel, y te saltan por peteneras y de la página y suprimen la página de transparencia y tal y cual. Pero cuando llega la Guardia Civil a tu casa, esos que van ahí y tal, dicen, oiga, soy la Guardia Civil, mire, de operaciones del Servicio de Información de la Guardia Civil. Y mire, tiene la autorización judicial, la jueza y tal. Se vienen por las patas abajo y entonces aparecen los papeles. Es que tú sabes que cuando aparece la Guardia Civil y nos hace las preguntas básicas de esta vida, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Entonces, si tenemos algo que ocultar, en ese sentido, pero por cierto, quiero recordar que no es el único icono de la Guardia Civil que Marlaska cesa. El de la UCO. El de la UCO, sí, que investigaba varios casos de corrupción del PSOE. Por lo tanto, Marlasquita
un ministerio bien vale una misa. Sí, pero bueno, esta decisión demuestra que tienen miedo. Tienen miedo. Y el miedo es, lógicamente, cuando concurre la Guardia Civil en una investigación dirigida por una magistrada, por un juzgado de instrucción, en un momento en el que parece ser que la popularidad del gobierno no está en su mejor momento, porque si no, ¿de qué este fin de semana hubiéramos visto ese mar de banderas españolas que hemos visto en todas las ciudades españolas? En diversas ciudades se reprodujo la misma imagen, vehículos de todo tipo, con pancartas de gobierno, dimisión y sobre todo banderas españolas, muchísimas banderas españolas. La manifestación la había convocado Vox y fue todo un éxito. En Madrid, la delegación del gobierno habló de 6.000 coches, pero probablemente fueron muchos más. Los líderes del partido convocante viajaban en un autobús descubierto pintado con los colores de la enseña nacional. Ahí estaban Santiago Abascal, Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio y Macarena Olona con sus mascarillas. La de Madrid fue la más vistosa, pero no la única. En todas las ciudades de España se reproducía la misma imagen. Era la imagen de la protesta de unos ciudadanos que tras 2 meses de confinamiento forzoso buscaban el momento de expresar su protesta contra el gobierno que tan mal ha gestionado esta crisis en el aspecto sanitario, pero también en el económico y en el de recorte de libertades. Según una encuesta que publica hoy el diario ABC, solo 1 de cada 4 españoles aprueba la gestión de Sánchez en los casos en esta crisis del coronavirus. Ahí ven el gráfico. El grado de aceptación hacia el gobierno ha ido cayendo. Ante la pregunta de cómo calificaría la actuación para afrontar la crisis del gobierno de España, pueden ver que el porcentaje de calificación buena era de un 35,1% entre el 12 y el 16 de marzo. Es la línea de abajo, la de color gris claro. Va bajando progresivamente los días siguientes hasta llegar en el periodo del 19 al 21 de mayo a su índice menor. Solo un 26,3% de los españoles cree que la gestión del gobierno ha sido buena. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, él es el director de publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, ¿qué opinión tienes acerca de esta gran manifestación que vimos el sábado? Pues hombre, a mí me parece que es fundamental que los ciudadanos se puedan pronunciar, que puedan salir a la calle, que puedan protestar, que puedan trasladar su discrepancia con una gestión de gobierno cuando esa gestión además se ve que ha sido una gestión bastante deficiente desde todo punto de vista. Por eso creo que era hora de que efectivamente eso se pudiera hacer y que los tribunales al final dieran la razón, en este caso pues a un partido que es Vox, que como es lógico tiene todo el derecho del mundo a plantear una manifestación y a que sea respaldada de manera mayoritaria. Yo creo que en este caso además por más personas de aquellas que son estrictamente seguidores del partido, es decir, que creo que otras muchas personas que estaban descontentas y que probablemente no han votado a Vox y que han votado a otras opciones, se unieron. Y bueno, yo lo que diría es que quizás este tipo de protestas tuvieran incluso más incidencia y un mayor respaldo si al final las organizara probablemente una plataforma ciudadana a la que se pudieran unir los partidos y que no fuera estrictamente pues, una convocatoria de un partido. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que han ido muchas personas que no eran de Vox a manifestarse, también conozco el caso de otras personas que hubieran ido y que no fueron porque consideraban que de esa manera, si no, pues se les iba a identificar como militantes de Vox. Y yo creo que eso no ayuda. Es mejor que si efectivamente, y como ha ocurrido, pues hay un gran descontento por parte de la ciudadanía española con relación a la gestión de esta crisis, pues que al final todo el mundo se pueda presentar, se pueda manifestar en torno a una única bandera, alejada de los partidismos, aunque digo que fue un éxito total y que en este caso pues hay que concederle a Vox el mérito que tiene el hecho de que haya convocado y el hecho de que se haya producido un respaldo tan multitudinario. José Antonio, hay gente que critica esta manifestación argumentando que si el 8 de marzo la manifestación feminista fue un foco masivo de infección, una concentración de estas características también podría serlo. Hombre, no es mínimamente comparable, es mucho más complicado que yendo como fueron las personas dentro de sus automóviles, pues, al final se pueda producir una relación tan directa y tan estrecha entre las personas como se produjo el 8 de marzo. El 8 de marzo iban todos apretados, apiñados, mano con mano, se daban abrazos, besos, y con lo que ocurre habitualmente en las manifestaciones cuando no estamos en una situación de pandemia. Yo creo que ahora el planteamiento que se hacía aquí en España, según el cual durante el estado de alarma no se pueden hacer manifestaciones, pues yo creo que se cae por su peso porque en otros países de nuestro entorno, particularmente, por ejemplo, en Alemania, pues se han producido manifestaciones en donde la gente pues ha guardado, como es lógico, un espacio
un espacio de separación, que es el que se tiene que mantener en este tipo de casos cuando estamos en una situación de pandemia como la actual, y llevando pues las medidas de precaución personal, como son las mascarillas, etcétera, que son necesarias. Por tanto, es que yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. Aquella, además, era una manifestación, como ahora tenemos ocasión de ver, por la que se pueden producir, probablemente pues, puede tener consecuencias en los tribunales, una manifestación que se convocó cuando ya existía información, cuando ya el Gobierno tenía información de que la situación de contagio derivada del coronavirus podía ser alarmante, podía ser fuerte, y sin embargo se mantuvo la convocatoria de una manifestación que se ha visto que sí que sirvió mucho para propagar la enfermedad, particularmente en la ciudad de Madrid. Hoy, José Antonio, hemos visto una encuesta en el ABC que decía que solamente 1 de cada 4 ciudadanos considera que el Gobierno lo está haciendo bien, y hemos visto en tu periódico, en La Razón, un sondeo que nos habla de Galicia y que apunta a que Feijóo podría revalidar su mayoría absoluta. Ligera pérdida de 1,4 puntos, pero saliendo bastante bien parado del modo en que ha gestionado esta crisis. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que efectivamente Feijóo ha hecho una gestión de la crisis sanitaria que podría calificarla de ejemplar. La verdad es que allí se han hecho bastantes test, la verdad es que no se han cometido los errores en relación, por ejemplo, pues a la compra de mascarillas, EPIs y otro material que era fundamental pues para abastecer no solamente a los hospitales, sino incluso a la población. A mí me parece que Feijóo, que ya estuvo, por cierto, al frente del Insalud en otra época, pues es una persona que sabe muy bien o que sabe bastante de estas cuestiones, algo que nos puede llevar a la conclusión de que también es importante que al frente de las administraciones que tienen que controlar pues acontecimientos de este tipo, situaciones de este tipo, y en este caso una crisis epidémica tan cruel y tan dura como la que hemos tenido en España y en todo el mundo, pues estén personas que sepan lo que se tienen entre manos. A mí me parece que Feijóo conocía muy bien el mundo de la sanidad, sabía muy bien lo que se podía venir encima, tomó las medidas de precaución con tiempo, se hicieron muchos test, no ha habido falta de EPIs, no ha habido falta de mascarillas, y eso que las dificultades también las tenía Feijóo en su comunidad autónoma. Me parece que ha sido un ejemplo perfecto y desde luego no me extraña que esto que dicen los ciudadanos a través de esta encuesta que publicaba hoy nuestro periódico La Razón, pues efectivamente se llegue luego a trasladar el resultado real de las elecciones el próximo mes de julio. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. A vosotros, Javier, y muy buenas noches. Hasta luego, un saludo. Bueno, como ven, un gran éxito de esa manifestación que, por supuesto, no estuvo exenta de amenazas. Hubo gente que intentó boicotearla por diversos motivos. Ya el viernes pasado les mostrábamos ese cartel, ahí lo tienen en sus pantallas, haciendo un llamamiento a intentos de boicot, ya fueran colocar clavos en las ruedas, atacarlos con pintura, con huevos, con harina o con lo que tuvieran más a mano. Pero bueno, la verdad es que se produjeron algunos intentos de boicot en algunos puntos, aunque el más llamativo fue el de una activista radical que, disfrazada de personal sanitario, ahí la ven, trataba de interrumpir el paso de los vehículos frente a un hospital. Increpaba a los automovilistas diciendo que así no se hablaban vidas y tuvo que intervenir la policía para que dejase de interponerse, ya que la manifestación estaba perfectamente autorizada. A pesar de que ella trataba de ocultar su cara, tras una pequeña pancarta, la activista radical fue identificada y su identidad fue revelada posteriormente a través de las redes sociales. Nosotros preferimos velarle la cara porque no tenemos mayor interés en difundir su identidad, pero sí consiguieron identificarla. No era enfermera ni personal sanitario. Bueno, esto no deja de ser una anécdota. Hay gente para todo. Lo dicen en su pueblo, eso. Hay gente para todo. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que, por supuesto, no se pueden poner puertas al campo y la libertad hay que ejercerla incluso con pandemia. Lo segundo es que lo fundamental, señor Algarra, queridos colegas, no es llenar las calles de coches. Lo fundamental es llenar las urnas. Pero no seré yo quien ponga ningún tipo de tal. El señor Abascal considera que esta es una forma de capitalizar el enorme descontento y está en su derecho. Por cierto, que los que dicen, no, es que nos han robado la bandera, pero si usted no la ha utilizado nunca,
Si usted lo único que ha hecho, digamos, ha sido despreciarla. Pero la bandera es de todos y si algunos renunciaron a ella hace tiempo... Ese es su problema, exacto. Le repugna incluso. Bueno, dicho eso, en relación con Vox, ya sabe cuál es mi posición. Yo creo que las grandes potencias democráticas del mundo se gobiernan desde el centro, centro-izquierda, centro-derecha. Y lo que sí quería decir es que entiendo que el Partido Popular no estuviera. Lo entiendo perfectamente, porque el Partido Popular no es Vox. ¿Comparten valores? Claro, pero no es Vox. Y Vox no aparece hoy claramente como una alternativa de poder. Entre otras cosas porque el 75-80% de los ciudadanos españoles, incluso los de derechas cabreados, cuando echan una papeleta en una urna, piensan si tiene posibilidades reales o no. Y esta es la cuestión. Entonces, ¿significa eso que el señor Casado es un traidor, un maricomplejines, el payaso del circo? No, el Vox es una cosa y tiene todos sus derechos a reafirmarlo y a subrayarlo, y el Partido Popular es otra. Y entonces he puesto a huevo, Mario. Pues venga, ¿quién remata? Que remate Mario el último minuto de esta jugada, pero lo que dice Gracia no es verdad, pero además hay una cosa que a mí, los que hemos vivido fuera lo hemos visto, que es el tema de la bandera española. O sea, en ningún país pasa lo que pasa aquí. Pero el único del mundo. Pero, o sea, yo me acuerdo hace años, yo estuve en América viviendo, Italia también tengo, y cuando veías aquí un mundial, a los extranjeros les extrañaba que los niños no iban uniformados con la selección. O sea, todos decimos, sí, ahora sí van, pero fue a partir de Sudáfrica. O sea, cuando ganamos Sudáfrica, a partir de ahí fue cuando los niños iban con la camiseta de la selección española. Antes no Dos iban. Eurocopas y un Mundial han hecho por nuestra bandera mucho Totalmente más. de acuerdo. Que Antes, acordaros de Eurocopas, acordaros de estar en un bar viendo antes de las Eurocopas y el Mundial, y casi nadie tenía una bufanda de España, casi nadie iba con una camisa de España. Yo, una época que de periodista tenía que hacer defensa en Zaragoza, y a mí me han dicho compañeros míos, anda, ese polo que llevas con la banderita aquí, que es para hacer la pelota. No, yo he estado viviendo en el extranjero en Estados Unidos años, y era español, y a mí la bandera no es de un lado ni de otro, yo no la veo como de derechas o de izquierdas, es de todos. Yo he estado, me acuerdo, con la primera guerra del Golfo estaba en Estados Unidos, y hubo manifestaciones con la invasión, y los que iban a manifestarse iban con la bandera de Estados Unidos todos, claro, y estaban en contra del presidente y con lo que está haciendo su país. Y los venezolanos. Exacto, o sea, que es claro, que se manifiestan contra esa Maduro tontería y que tenemos nosotros pero con es la que el propio bandera. Maduro, en el chándal que lleva también la bandera, porque es de todos, no es partidaria ni partidista. Lo que yo no sé si aquí la presidente la acabará haciendo Pablo Iglesias, se pondría también un chándal de la República o de la bandera española. Yo creo que será de la República. Ya le has visto cuando ha jugado al baloncesto, fútbol, que llevaba un chándal pero con la republicana. Bueno, lo primero que hay que decir, y lo habéis dicho los dos, es que hay un estado de frustración, de desencanto social colosal. Es decir, 2 meses de improvisación, de precipitación, de muerte, de dolor, de padecimiento lleva a estresar a cualquier sociedad. Y es evidente que la gente en sus casas estaba harta, estaba hastiada, ya no podía más. Y tiene que canalizar de alguna manera la protesta. Pero no tanto porque estuvieran confinados, que puede ser una respuesta ante una situación de crisis sanitaria, sino porque nadie entendía en un momento determinado la razón de su confinamiento, porque era tal el nivel de arbitrariedad, como decía antes, de imprevisión y de improvisación, que hay un momento que ya te rebelas ante lo que te parece injusto. A partir de ahí, Vox convoca una manifestación. El Partido Popular no se opone a que Vox convoque, evidentemente, libertad absoluta para poder convocarla, pero lo decía muy bien Graciano, y además esto lo discutimos en la sede de Génova. Nosotros lo que queremos es no capitalizar un movimiento social, ni monopolizar lo que es el movimiento de resistencia social. Para eso tiene que haber, y lo decía muy bien también Vera, tiene que haber movimientos sociales. Efectivamente. Y ahí todos los partidos que quieran se acogerán y apoyarán. Porque el que quiere realmente también confinar el movimiento social tiene un problema, porque eso también es populismo. Pero dicho eso, mucha gente del Partido Popular asistió, y me parece muy razonable que asistieran. Yo creo que no es el momento será cuando se vote. Espero que sea pronto. Es un éxito de Vox, hay que reconocerlo, es un éxito, pero yo creo que la gente tenía claro que más que una manifestación de partido, era una manifestación de país, de patriotas, de banderas españolas. José Antonio, es verdad, hubo gente que no fue
por identificarse con Vox, o sea, porque le identificaran con Vox. Si hubiera sido una plataforma ciudadana, hubiera sido todavía más gente. Hay algunas plataformas que están funcionando ya. Por ejemplo, otra protesta que se ha producido también en las últimas horas ha sido esta que les vamos a mostrar. Ahí lo tienen. Un grupo de corredores y ciclistas, portando banderas españolas, recorrieron el centro de Madrid. Pasaron por la calle Ferraz, frente a la sede del Partido Socialista, y llegaron hasta las puertas del Palacio de la Moncloa. Fue justamente allí donde, en formación y en posición de firmes, pero manteniendo las distancias, entonaron "La muerte no es el final". Y ya lo ven, han dicho que volverán a hacerlo. Me imagino que iniciativas de estas habrá. Yo creo que... Como hay un WhatsApp para que la gente se apunte, esto acaba como Forrest Gump, ¿eh? Acaban corriendo. Todos ahí corriendo detrás y y cantando "La muerte no es el final" ante el balcón de Sánchez. Claro. ¿no? Pero fíjate, Javier, que todo esto se produce, bueno, en relación con la bandera, yo creo que ya está muy estudiado, ¿no? Porque en España... Pero sigue sin estar superado, parece mentira. La guerra civil. Bueno, aquellos La guerra civil. interesados en que siga existiendo las dos Españas, la fractura de la guerra civil. Unos ganadores, otros perdedores, unos con una bandera y otros con otra. Quien esté interesado en Fíjate mantener que eso... uno de los grandes perdedores de la guerra civil, fueron Santiago Carrillo y Pasionaria, Y míralos. que en la restauración democrática, en el inicio de la transición, aceptaron la bandera y fue a un mitin, y estuve yo en ese mitin, en una plaza de toros que había en el sur de Madrid, Vista Alegre se llamaba, plaza de... Bueno, volviendo a la actualidad. Es curioso que esto se produce al mismo tiempo que Sánchez hace lo siguiente. Sale en la televisión, dice que ha salvado a 300.000 españoles de la muerte, anuncia que va a haber playita, futbito, paguita y homenaje a los muertos. Que va a haber fútbol y playa. Es colosalmente acojonante. Fútbol y circo. Y es así, es decir, si lo voy a una cosa. Oiga, perdón, lo de Bildu es culpa del PP. No hay más palabras, señoría. Bueno, es evidente lo que están haciendo. Pero hay una cosa que se han conseguido. Querían que Franco fuese a los tribunales y al final va a acabar Franco en los tribunales. No, Van a sentar a Franco en el banquillo. Claro, al final no en el de la querían. historia, en el de los Es tribunales. curioso, hubo un Iglesias que fundó el PSOE y un Iglesias que va camino a destruir el PSOE. lo va a enterrar. Y hubo un Franco que exhumaron y ahora un Franco que va al banquillo, que a propósito, en las imágenes que hemos visto, estaba dando besos a todas las mujeres de la cabecera. Es decir, no solamente autorizó la manifestación, Y todas sino han que ustedes caído, lo pueden ver. Todas cayeron. Sí, la mujer prácticamente del presidente, la Darías, la vicepresidenta, por supuesto. Es decir, es impresionante. Si me permitís, hablando de la pasionaria de Carrillo, ahora que yo estoy en la Comisión de Reconstrucción, quiero recordar que en el año 77 Santiago Carrillo, firmó los pactos de la Moncloa, donde en el punto 3 se reconocía que España era una economía de mercado, donde se sentaban las bases del nuevo modelo de convivencia democrática, y yo el otro día que intenté en la Comisión de Reconstrucción comenzar con simplemente la reafirmación, que ya por sí misma es casi tautológica, de que España es un sistema constitucional democrático, de que hay economía de mercado y que tenemos vocación europeísta, vi al PSOE dudar por sus vínculos, por sus alianzas. Cuando pierdes el eje izquierda-derecha y al final lo extrañas y lo llevas hacia el eje nación-nacionalismo, pierdes toda la centralidad. Hemos perdido 40 años. ¿A qué PSOE te referías? Pues debe ser al del padre de Nadia Calviño. ¿Al Pachi? No, debe ser, no. Es que yo creo que hay dos PSOEs, el del padre de Nadia Calviño y el de la hija. Que no El sabe. padre era constitucionalista. Era constitucionalista, por eso digo. Yo, la hija está en un gobierno que no sabemos qué hace. Ya. Hombre, yo creo que... Está aguantando, o sea, El principal input que tiene Calviño es que es amiga de Ana Patricia Botín. Ana Patricia, aclárate, por favor. Ya sé que has salvado de nuevo a Prisa y está muy bien porque ahí trabajan algunos amigos. Por cierto, a ver si cobran puntualmente. pero Calviño es que ahora tiene el problema, en mi humilde opinión, o sea, están cometiendo errores todos, obviamente,
ya lo dijimos la otra Te ha vez, que dimitido parece... 2 veces. Claro, pero ¿qué haces? Porque es que cara a Europa, con el prestigio que tiene en Europa ella, no puede tragar por lo que está tragando, pero también si se va, es que España nos quedamos, somos Grecia 2. Es que es un problema. Ya me Es como gustaría Solbes. ser Grecia Solbes 2. cometió cantidad de errores, pero menos mal que estaba Solbes de Economía y no estaba Sebastián, porque si no hubiera Bueno, sido pero es ya que ha Sierra. introducido el nombre de la gran estadista calviño Mario, y ella dijo que no era de mercado y tal. Es que No, ella no estaba. Los que no decían nada eran Lastra y Simancas. Simancas ya sabemos que ejerce el papel del que limpia la sangre entre los gángsters, o sea, pero hay que llevar inmediatamente. es que los y dos de que has Lastra- citado, pues uno es de Oxford y otro de Cambridge. Sí. Entonces, claro, Yo lo que no entiendo, dentro de las cosas que tiene el PSOE, que tiene de todo dentro de esa fauna que hay, anuncio Benetton, ¿cómo Simancas fue capaz de ganar en Madrid a Carmona? Es que no lo entiendo, porque de ahí viene el fallo del PSOE, desde el principio en Madrid, de haber puesto al hombre este Simancas. ¿Qué ha hecho Simancas en su vida si no se va a hacer nada? Nada, por eso ahora qué grande Simancas, es el hombre de las grandes frases lapidarias, es el gran pensador de... Pero se han superado, porque primero ha sido Lastra, luego ha sido Simancas y luego ha aparecido Bono también. O sea, que es que llevamos una retaíla de cosas oye, absurdas. No le quites mérito a Simancas, que yo creo que es el gran fabricante de tiene, frases. tiene mucho mérito. Tiene- Simancas, señor director, pero Tiene muchísimo mérito muchísimo decir las mérito. barbaridades que dice y quedarse tan ancho. pero Yo se lo reconozco ese mérito. yo señor lo director, reconozco. no embarremos el embarremos. campo de fútbol. Vayamos a los asuntos de Estado. Bueno, Aquí vamos a los asuntos. Yo de quería, Estado. no quería, A por ver, ejemplo, ¿qué quería esta usted? afirmación hecha en boca presidencial. Mira, ayer hubo un Twitter maravilloso de un gran compañero nuestro, nada sospechoso de ser fachoso. Ahora sí, pero sirvió lealmente en los gobiernos de Felipe González, Antonio San José. Antonio San José, al que conoces, Sí, que trabajaba conocemos con todos. nosotros en Fomento. Ayer, sí. el presidente del gobierno, comillas, dijo: hemos estado muy solos en la defensa de la salud de los españoles. El PP estaba en otra cosa, por eso lo hicimos lo de Bildu. Cierra comillas. Y termina San José, sin palabras. Y yo creo que estas cosas tan chuscas, por lo menos a una gran mayoría de españoles con 2 dedos de frente, se les vuelve contra. Para cosas chuscas, las que nos tiene acostumbrados este gobierno últimamente. Por ejemplo, tomar una decisión con respecto al desconfinamiento o las leyes a aplicar por la mañana y tomar otra radicalmente opuesta por la tarde. O decir, venga, pues que van a poder abrir los hoteles, pero eso sí, turista que venga se va a pasar 15 días encerrado en su habitación. Claro, los hoteleros con los ojos como platos diciendo, pero es que así no va a venir ningún turista. Y el viernes pasado todo era un problema y todo estaba prohibido, y sin embargo el sábado, en su tradicional alocución de "Aló, presidente", resulta que Pedro Sánchez nos dice que no, que ahora el turismo sí va a ser importante y vamos a apostar por él. Y hoy hemos sabido que a partir del 1 de julio ya no será obligatorio que los turistas pasen esos 14 días confinados. La verdad es que da la impresión de que la improvisación forma parte de la política de este gobierno y los palos de ciego constantes. O sea que pequeña pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-madrid.com y conseguirán hasta 600 euros. Sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá el primer préstamo sin intereses. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Así que confíe en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91 446 0000 o en su página web para farmaciamundonatural.es. Nadie entendía la medida. La verdad es que cuando el gobierno determinó que todos los turistas que llegasen a España permaneciesen confinados 14 días sin salir de su habitación del hotel, bueno, pues lógicamente los hoteleros pusieron el grito en el cielo. ¿De qué serviría abrir los hoteles si los turistas jamás vendrían en esas condiciones? Otros países decidieron pagarnos con la misma moneda, no aceptarían españoles. Hoy el gobierno ha reculado, ha dicho que esa cuarentena ya no seguirá en vigor desde el 1 de julio. Algunos creen que la corrección llega un poco tarde. Una ministra francesa incluso ha recomendado a nuestros vecinos que no visiten España porque nuestro gobierno dicta medidas contradictorias. Andrés, era de esperar que en algún momento retirarían esto, pero un poquito tarde. Y además anuncia que para el 1 de julio, quítelo ya, ¿no? Ayer habló la ministra francesa y pues eso, el miedo, reaccionan como los niños pequeños que están entrenando el equipo de primera división. Pero ¿quién en su sano juicio concebía que esa medida podía ser algo bueno? Pues depende del tipo de hotel que tengas, para estar 15 días metidos. Serán unas saunas o algo, una cadena de saunas, no sé, la verdad
Es que son tantas cosas. Ya sé que ahora vamos a hablar de turismo, del señor Garzón, del superministro, como las tonterías que dijo, que está en el Rincón de la Victoria esperando a la que vaya para explicarles a sus compatriotas lo que ha dicho. Pero es que es esta cadena de medidas absurdas. Es como la reforma laboral que hablaremos luego. Ya, pero es mira, que, ahí yo no tengo tiene algún dato en este asunto concreto. Vamos a ver, el gobierno hace estas cosas, nada más hay que ver si es que no es lo mismo un capitán que otro, no es lo mismo un defensa central que otro, no es lo mismo un mediocampista que otro. Si es que para este tipo de gobierno social extremista, no digo comunista, social extremista, habría que suprimir las universidades, porque es que no sirven de nada los currículum, ¿no? Viendo los currículum, la una en Sabeco, con todo respeto a Sabeco y a las cajeras, por favor. El otro, la otra, la PSOE, como todo currículum. Pues superamos las universidades que cuestan un huevo. Vamos a ver. Sucedió lo siguiente. Cuando se toman medidas de gente que no conoce, lo dijo el otro día, es la única cosa inteligente que ha dicho en los últimos meses Garamendi antes de sufrir el síndrome del Falcon. En este gobierno no ha visto nadie una empresa ni en sueños. Y esa es la cuestión. Sucedió lo siguiente. Miren, los que hacen eso, no hay nadie que sepa de turismo. Y pues que pregunten. Pues voy, a eso es lo que voy. Entonces no preguntan, sino que llamaron. Y le voy a decir 3 nombres de los que llamaron. Uno nada sospechoso, y amigo mío personal, pero nada sospechoso de tal. Antonio Catalá. El otro que llamó, algo más sospechoso para el gobierno, Gabriel Escarré, Mediajotas. Y el tercero que llamó es un icono en el turismo español, Miguel Flusá. Y entonces, como estos tienen posibles y pueden acceder al César, no al César Alerta, al César de la Moncloa, dijo, pero tú sabes lo que has hecho, presidente, pero tú sabes lo que has hecho. Joder, pues ¿qué he hecho? Y tal. Bueno, pues eso se cambia, no hay ningún problema. Anda, que Sánchez va a tener algún problema para cambiar de opinión sobre la marcha. Eso fue lo que ocurrió. Pero mucho ha tardado en cambiar de opinión. No, sí, porque esto sucede, que era una barbaridad, porque esto sucede cuando sucede, es decir, ya está. Y hubo otro que podía haber llamado, que tampoco es, bueno, antes no era sospechoso con Zapatero, que es Pepe Hidalgo, pero que está jugando al golf en Cristina y tal, y tiene su gran, si no se va a ir al garete su grupo, o se puede ir a medio al garete, que es la venta de Europa a Iberia, que son 1.000 millones, en un momento, fíjate, con 22.000 puestos de trabajo, imagínese usted. Imagínese quién duerme para pagar en estas condiciones 22.000 nóminas al mes. La verdad, ya está. La verdad es que todo es un desastre. Es un desastre. La escalada fue un desastre. La culminación de la pandemia ha sido un desastre. Por la gestión permanente, abrupta, sincopada, cada día cambiaban de opinión, cada 2 días un Real Decreto Ley que desdecía y modificaba normas que acababan de entrar en vigor 2 días antes, era todo un disparate, porque no había una planificación ni a corto, ni a largo, ni inmediata lo que había que hacer, era imposible, les estaba sobrepasando. Pero fijaos, Fernando Simón es un alpinista, me vais a permitir que coja el ejemplo del alpinismo, porque cuando no sale ahí como una arceta, esto es un poco Simón en el desierto, como la película de Buñuel, ¿no? Ahí lo han dejado solo, lo quemará algún tribunal, ya veréis cómo acabará juzgado en algún tribunal. A los alpinistas hay una cosa que tenemos clara, yo no, pero yo soy familia de alpinistas, se muere más gente en la desescalada que en la escalada. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tener mucho cuidado cuando se desescala, porque podemos dejar en este caso muchas muertes empresariales y civiles por el camino. Hay que mantener evidentemente un equilibrio estable entre la crisis sanitaria y las medidas sanitarias y las medidas económicas, pero no puedes condenar a la extinción a todo un sistema económico, más cuando el 12% de la economía española es turismo, y si a eso le sumamos el ocio y la restauración, que también se han equivocado y han improvisado. Y digo una cosa en términos de seguridad jurídica, y aquí también está Andrés, tendremos que analizar cuando pasen este tiempo cómo acuerdos adoptados en Consejo de Ministros eran enmendados a las 4 horas cuando ya había acabado el Consejo de Ministros. O sea que ya veremos si ha habido aquí prevaricaciones de todo tipo, porque la improvisación ha sido permanente. Ahora, lo más preocupante de todo esto, yo ya había datos ya, que creo que también los daba FEDEA, es que el 36% de la población en edad de trabajar en España
va a pasar a depender del presupuesto público. Eso es insostenible. Solamente el señor que tengo detrás, que ahora ya no se ve, ya no son las banderas españolas, sino que tengo a un señor que efectivamente ha vivido de los vestigios y los adoquines de Milán y del comunismo, es el que se puede sentir satisfecho con eso, pero reventando un sistema. Todo un sistema democrático, un sistema de libertades, y evidentemente ahí, perdonadme que haya soltado la perorata política, nos va a encontrar a los liberales, a la gente de derecha, porque vamos a estar poniendo el pie contra la pared. Efectivamente, la desescalada es quizá el momento más peligroso de esa posterior a la escalada, pero se dejan detrás muchas cosas. Y en este momento estamos hablando de esa desescalada, de esa vuelta a la nueva normalidad, pero no podemos olvidar todos los que se han quedado por el camino. Y muy especialmente con lo que ha podido pasar en las residencias de ancianos. Según publica hoy OK Diario, resulta que el gobierno de Pedro Sánchez, en pleno colapso a causa del coronavirus, dio la orden a las residencias de que no permitiesen que los familiares se llevaran a sus mayores contagiados. El gobierno dio una primera orden el 5 de marzo, cuando aún no había ni colapso ni estado de alarma, determinando que debían quedarse confinados en sus habitaciones. Pero después, el 24 de marzo, con los hospitales ya desbordados, dio otra orden: no dejar a los familiares rescatar de las residencias a sus mayores encerrados y contagiados. El ejecutivo de Pedro Sánchez no ha dejado de culpar a las comunidades autónomas de los fallecimientos en las residencias. Pero le recuerdo que era el mando único al respecto, que recaía en Pablo Iglesias, el que tenía las responsabilidades. Y hasta la fecha se ha negado a dar información sobre las víctimas mortales en los centros de mayores. Y quizá en algún momento habrá que pedirle explicaciones por ello. No sé qué os parece. Y el 19 de marzo, acordémonos que cuando salió el señor Coletas hablando y sacando pecho, era el 19 de marzo y el 24 la orden. Pero es que son argumentos... A ver, este gobierno... Es decir, tú tienes a tu padre, al abuelo, metido en una residencia, sabes que enferma, sabes que no le van a llevar a un hospital, que le van a tener confinado en la habitación, y pretendes llevártelo tú a tu casa, oye, asumiendo tú tu propio riesgo para cuidarle y tratar de sacarle adelante, y te lo prohíben. Es que le prohíben salir y te prohíben a ti entrar a verle. Oiga, yo no sé hasta qué punto. Pero luego en los debates parlamentarios siempre echan en cara a las comunidades autónomas. De hecho, cuando tú oyes en redes sociales las críticas a Ayuso, siempre lo mismo. Cuando no es lo de Telepizza y Rodilla, le están atacando a Ayuso con las residencias. A ver, que a las comunidades no dejabais que comprasen cosas, que los mayores los llevabais vosotros. Pero es pues eso, como lo de la bandera, insisto, como la reforma laboral. La reforma laboral defiende más al trabajador y quitó el despido exprés. Pues no, Ayuso, culpable de los muertos de Madrid. ¿Por qué? Si tenías un mando único y como ha sacado hoy Diario, habías mandado una cosa al 24. Y al que se ha estado preguntando constantemente por esos datos que dice tener y que no revela. Y no los dice ella, ya. Y mira que ha insistido Reuters. Todas las ruedas de prensa Reuters lo pregunta. Aquí hay una paradoja histórica y sociológica, y es que los niños de la guerra, y quiero recordar que en la guerra civil murieron 400.000 niños, que la mitad de la población civil, de los muertos en la guerra civil eran población civil, no eran personas que combatían. Esos niños de la guerra que nacieron en las peores circunstancias, han muerto algunos en las peores circunstancias. Es un bucle histórico increíble, antológico. Y cuando además se les llena la boca, aparte del socialismo español, y ya no digo aparte del comunismo y populismo español, de decir que tenemos que homenajear a nuestros niños de la guerra, ¿este ha sido el homenaje a los niños de la guerra? ¿Este ha sido el verdadero homenaje a esas personas que sufrieron, que nacieron como mi madre, que nació y que casi sobrevive milagrosamente, porque estaba en un bando y tuvo que salir hacia el otro bando? ¿Esto realmente es la recompensa y esto es realmente el vestigio que dejan de la historia? Y insisto, y lo último, antes hablábamos de posibles tipos delictivos. Si realmente, como consecuencia de la restricción de salida, que es una decisión eugenésica, ojo, y lo digo con todas sus palabras, con todas sus letras, es una decisión eugenésica, yo tuviera una persona, un abuelo, que estuviera un padre, que estuviera en una residencia y no le dejaran salir para poder atenderle o no le pudieran atender en el centro correctamente, cuidado, son decisiones eugenésicas. Y ahí sí que puede haber delito. Ahí va a haber muchas demandas, muchas querellas y va a haber juicios. Sí. La orden anterior era que no saliesen de las habitaciones, creo, que es lo que se acabó que diario. Enfermo a la habitación. Y es lo que hablamos de marketing y lo de no respetar a los mayores. Ahora cuando te pones a llorar por la muerte de Anguita, hay un vídeo en una universidad, Pablo Iglesias hablando, que se está riendo de Anguita. Si está ya medio muerto, esos señores de más de 70. O sea, un poco de respeto a los niños de la guerra. Pero es que encima de que a lo mejor ha sido culpa tuya, o a lo mejor no, ya lo veremos, encima políticamente echas siempre la culpa a Ayuso y a la Comunidad de Madrid. Yo tengo un sucedido muy cercano a mi familia, Burgos. Murió
la señora, porque no había un respirador y no nos permitieron hacerlo. Pero bueno, ya como lo habéis comentado ampliamente, yo quería hacer... ¿Alguien se imagina que este crack, porque es que es un crack, y lo digo sin ironía, de Iglesias Turrión, alguien se imagina que otro, incluso dentro del Partido Socialista, si me apuras, no voy a decir ya dentro del centro derecha en España, que hubiera tenido esa responsabilidad como vicepresidente mando único en las residencias, hubiera subsistido siquiera una hora? Bueno, este señor es un fenómeno de la naturaleza. Es un crack. Bueno, este gobierno en general, es decir, las barbaridades que se están haciendo y que apenas les salpican. Sí, pero... Que el grado de adormecimiento que tenemos en la población española, seamos incapaces ya de sorprendernos ante barbaridades cada vez superiores. Específicamente Pablo Iglesias, ¿no? Es decir, las cosas que ha dicho, subir a la tribuna de oradores en el Congreso de los Diputados a recordar paracuellos, en fin. Pero en esta responsabilidad de gobierno, es decir, le preguntan todos los miércoles, no sé si también los jueves, pero los miércoles, oiga, las residencias, Lenin, oiga, las residencias, y el apartamento de la Ayuso, oiga, las residencias, y la Gürtel, es un crack. Y encima, como lleva una chaqueta muy ancha, el tío... Es un caso único en el mundo libre. Es un nuevo Cayetano. Es un caso único en el mundo libre. Es un neo-Cayetano. Yo lo puse en el Twitter y tuvo éxito. Definición de pijo según la Real Academia de la Lengua. Joven adinerado que habla de manera afectada. Pablo Iglesias. Es un pijo, pero si es que, vamos a ver, si es que los liberales de centro extremo como yo, como diría Margallo también, vivimos en un espacio 30 metros y me tiene que dar lecciones de su jardín con enanitos. No me da ninguna lección, porque yo sí que vengo de una familia humilde, y él seguramente no viene de una familia humilde. Yo soy liberal precisamente porque me he hecho a mí mismo, y él se ha hecho a costa de tirar adoquines en Milán. Y hay que decirlo ya de una vez por todas, hombre, que ya vale tomaduras de pelo. Pero que no, es que vuelvo a hacer la pregunta, ¿ustedes creen que alguien hubiera sobrevivido a tamaña inmundicia? Pero es lo que dice Javier, todo el gobierno, porque si llega a haber estado gobernando el centro derecha o derecha, esto hubiera sido, insisto, hubieras tenido algaradas callejeras, antorchas a sedes de los partidos a pegar fuego. Acuérdate del ébola. No, recordad la muerte de Excalibur. El sacrificio de perro, Excalibur, un perro. 150.000 firmas en 24 horas. Sí, 25 actos en todas scratches, 25 actos. Bueno, pero esto es lo que hay. No, pues afortunadamente el resto de gente que ahora está en la oposición no hace barbaridades vandálicas de ese tipo, pero lo que me sorprende es el grado de anestesia que hemos alcanzado. Eso es cierto. Que ya son tan gordas las que nos hacen que ya no nos sorprende la siguiente. Pero es una cosa, es que hay un problema, perdón, un segundo solo, que es una cosa que ha dicho antes Javier de que no reaccionamos, de que sí reaccionamos. Es la España dividida, o sea, el conflicto, acordaros aquella que se le escapó la palabrita a Zapatero con Gabilondo, que nos interesa que haya tensión. Es que a la izquierda le interesa que haya bronca, le interesa que se identifiquen las banderas, aunque sea de Carlos I, que se crean que es la de Franco. Porque les permite utilizar su gran argumento, facha. ¿Y la población qué hace? ¿Estás callado como hasta ahora o saltas una vez? Porque encima saltas y beneficias a los que quieren vivir el odio. Es el tema que nos ocupa hoy, esa gran manifestación, ese mar de banderas que hemos visto este sábado en toda España con los coches. ¿Qué es? ¿Es el clamor de un pueblo que protesta ante un gobierno que está pisoteando sus derechos civiles individuales? ¿O es un montón de gente que hace ruido y pone en peligro a la sociedad? Porque yo creo que las dos cosas, una cosa no quita la otra, pero vuelvo a insistir, sobre todo la gente que nos está oyendo. Lo importante es llenar las urnas. Las calles también. Pero lo importante es llenar las urnas. Pues si ahora ya hemos aprendido a lavarnos las manos, a ver si ahora aprendemos a votar. No, pero no, es muy difícil en el centro derecha. Muy difícil. Ya lo hemos hablado muchísimas veces. Aquellos que le consideraban que estuvieron arrancándole la piel a tiras a Rajoy, ahora son los que se llevan las manos a la cabeza. Mientras no haya una unidad
sobre todo del centro derecha. Yo creo que en eso será más fácil, pero a ver lo que tira la derecha extrema, o la derecha, para que nadie se moleste. No hay nada que hacer. Yo os voy a contar una anécdota. Yo alguna vez me envió mensajes con Ana Mato, porque claro, Ana Mato era la ministra del ébola. Y me dice, no os veas, Mario, cómo lo estoy pasando. Y dice, pero claro, ver esto con lo que me cayó a mí, claro. Con independencia de lo que pasó después, que ese es otro tema. Porque aquí confundiría ya a la izquierda y metería lo que vino después. Sí, no, que nadie meta de Matute nada. O sea, aquí estamos hablando de una crisis sanitaria. Hoy salía en El Mundo, si no recuerdo mal, una noticia, que es como Montero, cuando tiene a su bebé en el Ministerio, igual hace en mi despacho, el que era mi antiguo despacho, tiene una tumbona porque me lo han contado, y cuando no lo tiene se lo pasa a una asesora para que lo cuide una asesora. ¿Pero qué país es este? Que ya no se levanta contra estas cosas. Imaginaos que lo hubiera hecho yo cuando era secretario de Estado de Servicios de la Desigualdad, me hubiera llevado un niño y a un asesor le dijera todo el día que me lo cuidara. Esto es lamentable. Estamos en un momento de narcotización, de sofronización social, porque es el caso Ábalos. Ábalos es peor que Torrente 9. Ábalos miente 24 horas después, 48 horas, y no pasa nada. Pero mira qué lejos queda el Delcy Gate. Es que han pasado cosas mucho más gordas que nos han helado la sangre posteriormente, que ya hasta olvidamos que un ministro del Reino de España acoge a una narcoterrorista que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea en un aeropuerto, utilizando mañas y patrañas para ocultar su verdadera identidad y negando que haya estado aquí. ¿Y eso habrá sido gratis, señor Algarra? Chico, no, yo qué sé qué decirte. Pero las maletas, ¿de qué estarán llenas aquellas esas famosas maletas que nunca se ¿Sabe cómo se ha pagado pero un mes después el carguero ese, el superportaaviones petrolero que ha llegado a Venezuela y con Irán? Mira. ¿Sabe cómo se han pagado? ¿Cómo? Con 10 toneladas de oro. ¿Con oro? Pues ya... ¿Sí? 10 toneladas de oro. Lo ha dado la CNN, que es una cadena que le gusta mucho al señor Fraudillo. A Iglesias le gusta el CNI, el CNN no lo El CNN no. Y hablaba de Fraudillo. Ya lo sé. Con respeto para el señor Iglesias, que es un crack. Hemos convenido todos que es un crack. Incluso Andrés, que le tiene mucho cariño. Pero él lo sabía ya, o sea, Iglesias sabía cuando nació que era un crack. No, pero estaba nacido para una causa superior. Más aparte, vamos a ver. Viene de casta, del padre y del abuelo. Mario Garcés ha dicho narcocitada, el otro ha dicho no sé qué y tal cual, pero es que la información... Usted, para hacer este programa, tiene que leerse, aparte de que va de suyo con usted, vive de eso, se lee todos los periódicos, hace su tal cual. Mario, que es diputado relevante en la bancada de la oposición, lo mismo. Andrés es periodista, consultor y tal, y yo soy plumilla. Y entonces nos enteramos y vemos estas cosas que no solamente nos hielan, sino también nos hierven la sangre, porque hay... Pero no se engañen, el 75%, por ser caritativo, de los españoles, no se enteran. Yo reconozco que Graciano porque cada vez lleva más gilipollas no razón. son, tontos no son, estultos no son, chorroborros no son. Entonces, ¿por qué sucede lo que sucede? Porque no se enteran. Quizás no les interesa enterarse. Y luego porque está polarizada la sociedad entre izquierda y derecha, el guerracivilismo está presente, las dos Españas son constantes. Yo estos días miro los muros de gente de izquierda, porque también es muy importante ver cómo se comportan, cierran filas, buscan un discurso único acrítico, lo buscan, y además siempre contra la derecha, hay que matar a la derecha, ya vale. Mientras que en la derecha hay debate y quizás por eso no hay unidad. Pero bueno, tampoco hay unidad en España, que como saben está dividida en este momento entre los que están en la fase 1 y los que están en la fase 2. Por lo menos sí podemos decir que ya no queda ningún trozo de España en la fase 0. Algunos sitios, bueno, pues como la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana, o todo lo que quedaba de Castilla y León, que estaba en fase 0. Ayer mismo ya se ha estrenado hoy en esa fase 1. Vamos a ver si conseguimos seguir avanzando. La Comunidad Valenciana, que como saben al principio parecía que tenía muy claro que iba a correr mucho en la desescalada, luego se estrelló contra el propio gobierno. Chimo Puig se enfadó con Pedro Sánchez porque no le daba todo lo que quería. Luego, cuando ya le dejó seguir para adelante, resulta que se asustó diciendo, uy, que voy a tener aquí un rebrote. En fin, la Comunidad Valenciana entera sigue también en fase 1 y no ha pasado a la fase 2 tal como esperaba. Pero bueno, así está la cosa. Y mientras tanto, un montón de sectores productivos de nuestro país viéndolas venir en una crisis económica terrible y esperando que esta desescalada conduzca de verdad a un mínimo de recuperación. Pausa y les contamos.
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid.